¿Alguna vez has sentido que te están mirando, aunque estés completamente solo? No me refiero a una mirada común, sino a una que atraviesa la espalda, como si alguien invisible te estuviera observando desde un rincón oscuro. Yo no creía en nada de eso, hasta que me tocó vivirlo en carne propia. Me llamo Felipe Mendoza, soy de Veracruz, y durante varios años trabajé como despachador de gasolina en una estación que quedaba justo a la salida de la ciudad, cerca de la carretera vieja. Era de esas gasolineras donde rara vez se ve gente en la noche, pero que por alguna razón siempre está abierta, como si alguien o algo necesitara que no se cerrara nunca. Yo tomaba el turno de la madrugada porque pagaban un poco más. No había mucho que hacer, solo esperar a que pasara algún camión o carro perdido, echarle gasolina y volver al silencio. Al principio era tranquilo, incluso llegué a disfrutar la calma. Pero todo cambió una noche de noviembre, cuando el frío empezó a calar y el silencio se volvió demasiado profundo. Esa noche, llegué a las 11:30 como siempre. Saludé al compañero que salía del turno anterior y me instalé en la pequeña caseta de vigilancia que teníamos, justo al lado de las bombas de gasolina. Prendí el calentador eléctrico y me puse a revisar el libro de registro. Todo estaba normal. Alrededor de la 1 de la mañana empecé a sentir algo raro. No era un sonido fuerte ni un grito. Era más bien una presencia, como si alguien estuviera de pie detrás de la pared de la caseta, sin moverse, solo esperando. Pensé que era mi imaginación. Salí con la linterna para revisar, pero no vi nada. Solo el camino vacío y el campo oscuro que se extendía a los lados. Volví a entrar, algo inquieto, y traté de distraerme con la radio. Pero la señal no entraba bien, y todo lo que se escuchaba era estática con voces lejanas que no se entendían. Apagué la radio y me quedé en silencio. Fue en ese momento cuando escuché el primer golpe. Venía de la parte trasera, donde guardábamos los tambores vacíos. Un solo golpe, seco, como si alguien los hubiera movido a propósito. Volví a salir, esta vez más alerta. Caminé con la linterna en mano, alumbrando cada rincón. No había viento, no llovía, no había razón para que algo se hubiera caído. Me acerqué al lugar de los tambores y noté que uno estaba ligeramente fuera de su sitio, como si alguien lo hubiera empujado. Lo volví a acomodar y me dije a mí mismo que tal vez había estado mal puesto desde antes. Regresé a la caseta y cerré la puerta. Pasaron unos 20 minutos y todo estaba en silencio. Empezaba a relajarme cuando vi las luces de un coche aproximarse. Respiré aliviado. Era un cliente. El coche, un sedán negro bastante viejo, se detuvo frente a la bomba número 3. Me puse el chaleco, agarré el surtidor y salí a atender. «Buenas noches», dije mientras me acercaba. «¿Cuánto le pongo?» El vidrio del conductor estaba completamente empañado y no se bajaba. Toqué suavemente la ventana. Nada. Fue entonces cuando me di cuenta de que el coche estaba completamente apagado. No tenía las luces encendidas, ni el motor sonaba. Simplemente había aparecido ahí como si alguien lo hubiera dejado y se hubiera desvanecido. Retrocedí un poco con el corazón latiendo fuerte. La bomba número 3 tampoco marcaba ningún movimiento. No había consumo, no se activaba. Todo estaba muerto. Me acerqué de nuevo, con cuidado, y fue entonces cuando vi algo que aún me cuesta explicar. El asiento del conductor estaba vacío. No había nadie adentro. Entonces, ¿quién lo había manejado hasta ahí? Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Retrocedí hacia la caseta sin dejar de mirar el coche. Justo cuando estaba por entrar, escuché otro golpe, esta vez más fuerte, proveniente del almacén de herramientas. Me quedé quieto un momento tratando de decidir si debía ir al almacén o quedarme dentro de la caseta. Por un lado, era mi trabajo revisar que todo estuviera en orden, pero por el otro, algo no se sentía bien. Era como si la noche se hubiera vuelto más pesada, como si el aire mismo estuviera lleno de algo que no podía ver, pero que sí me veía a mí. Tomé la linterna de nuevo, aunque mis manos temblaban un poco. Caminé hacia el almacén que quedaba a unos 20 pasos de la caseta. El golpe que había escuchado no parecía el típico sonido de una herramienta cayéndose.
Era más como si alguien hubiera pateado la puerta por dentro. Cuando llegué, noté que la puerta del almacén estaba entreabierta. Yo estaba completamente seguro de que la había dejado cerrada con candado antes de empezar el turno. Empujé la puerta con cuidado, y ésta se abrió sin hacer ruido. Dentro, todo parecía en orden, pero había un olor raro. No sé cómo describirlo. No era basura, ni aceite, ni tierra húmeda. Era un olor seco, como a papel viejo, mezclado con algo que me recordaba a la ropa guardada por años. Iluminé con la linterna las estanterías, los botes de aceite, las cajas. Todo estaba en su lugar. Pero al fondo, junto a la pared, había algo que antes no estaba ahí. Era una figura encorvada, como una persona sentada con la cabeza baja. Estaba completamente quieta. Mi respiración se detuvo. Alumbré con más fuerza. No se movía. Pensé que tal vez era una bolsa o un montón de ropa, pero mientras más la miraba, más se parecía a alguien. Alguien con el rostro tapado por el cabello. Tragué saliva. ¿Hola?, dije con voz baja. ¿Necesita ayuda? La figura no respondió. No se movió ni un poco. Di un paso atrás. No quería acercarme. No podía moverme más. Fue entonces cuando el foco del almacén, que siempre estaba fundido, se encendió por sí solo. La luz amarilla iluminó todo por un instante, y la figura ya no estaba. Di media vuelta y salí corriendo. Me encerré en la caseta y eché seguro. Me senté frente al vidrio temblando, mirando hacia las bombas. El coche negro seguía ahí, sin moverse, y justo cuando creí que lo peor había pasado, las luces del coche se encendieron. Pero seguía sin nadie adentro. Se encendieron los faros y por unos segundos me cegaron. Me cubrí los ojos con el antebrazo. Cuando volví a mirar, el coche ya no estaba. Desapareció. No lo vi moverse, no lo vi dar reversa. Simplemente ya no estaba. Me acerqué a la ventana con cuidado tratando de ver si había alguna huella, algún rastro en el piso, pero nada. Pensé en llamar a mi jefe, pero sabía que no me creería. Lo único que pude hacer fue escribir todo en el cuaderno de guardia, aunque claro, traté de ponerlo como si hubieran sido cosas normales. Golpes en almacén, posible rata, escribí. Coche negro no identificado, se fue sin cargar. El resto de la madrugada no pude dormir. Me pasé el turno completo mirando el reloj, deseando que llegaran las 6 de la mañana. Cuando por fin amaneció y llegó el compañero del siguiente turno, no supe cómo explicarle por qué tenía la cara tan pálida. Y aún así eso no fue lo peor. Lo peor vino al día siguiente. Al día siguiente, regresé al trabajo como siempre. No me sentía con ánimos, pero necesitaba el dinero. En el camino pensé muchas veces en renunciar, en inventar alguna excusa para no volver. Pero al final, algo dentro de mí me decía que tenía que entender lo que había pasado, que eso no había sido una casualidad. Cuando llegué, todo parecía normal. Saludé al compañero que me entregó el turno. Le pregunté si había notado algo raro durante el día, y me dijo que no, que todo tranquilo. Eso me hizo sentir un poco mejor. Tal vez, pensé, lo que vi fue un sueño con los ojos abiertos, un susto provocado por el cansancio. Esa noche me propuse mantener la calma. Preparé café, revisé todo el lugar, y hasta le hablé a un amigo por teléfono durante la primera hora para no sentirme solo. Pero conforme pasaba el tiempo y la noche avanzaba, el silencio volvió a pesar como la vez anterior. A eso de las 3 de la mañana, comencé a escuchar el sonido del viento soplando más fuerte que de costumbre. Las hojas del árbol grande que está junto al almacén se movían con violencia, como si algo invisible las sacudiera. Fui hasta la puerta de la caseta y la abrí un poco, solo para mirar. No había nadie. Las luces del camino estaban encendidas, la bomba de gasolina parpadeaba como siempre, pero de nuevo, el aire se sentía raro, más espeso, más helado. Cerré la puerta y me senté otra vez. Fue entonces cuando lo escuché. Un golpe seco en el vidrio de la caseta, como si alguien hubiera tocado con los nudillos, pero sin fuerza. Me congelé. Miré hacia la ventana. No había nadie. Volvió a sonar. Esta vez en la otra ventana, la que da al lado opuesto.
Tomé la linterna y la apunté hacia afuera, pero no logré ver a nadie. Respiré hondo, abrí la puerta y salí. Caminé alrededor de la caseta. No había ni un alma, ni un auto pasando por la carretera, nada. Solo ese frío que se me metía por la camisa y me erizaba la piel. Regresé adentro, cerré la puerta y eché seguro. Pensé que era suficiente. Pensé que eso sería todo por esa noche. Pero cuando miré hacia la pantalla de las cámaras de seguridad, noté algo que me hizo sudar las manos. Una de las cámaras apuntaba directamente al almacén, y en la imagen, aunque borrosa por la oscuridad, se veía claramente una silueta parada justo frente a la puerta. No se movía. Solo estaba ahí. No se veía el rostro ni la ropa. Era como una sombra con forma de persona. Pero lo peor fue que, cuando me acerqué más a la pantalla, la sombra se giró, muy despacio, y aunque la imagen no era clara, juro que me estaba viendo directamente, como si supiera que yo también la miraba. Me aparté de la pantalla de golpe. No salí de la caseta en lo que restó del turno. No pude. Me quedé en un rincón con la luz encendida, mirando el reloj cada 5 minutos. Y otra vez, cuando amaneció, la figura ya no estaba, como si nunca hubiera pasado nada, pero esa noche dejó una huella. Desde entonces, cada vez que camino cerca del almacén o veo pasar un coche negro por la calle, me da un escalofrío, como si algo me siguiera viendo desde las sombras, y apenas comenzaba a entender que lo que pasaba ahí no era solo cosa mía. Pasaron varios días sin que volviera a ver nada extraño, pero el miedo ya estaba dentro de mí. Cada noche, al llegar a la gasolinera, revisaba todo con más cuidado. No dormía, no escuchaba música, no quitaba la vista de las cámaras ni un segundo. Había noches tranquilas, sí, pero siempre había algo raro. Un ruido que no tenía origen, una sombra que parecía moverse cuando no debía, una brisa helada que entraba aunque no hubiera viento. Una noche, ya casi al final del turno, llegó don Ernesto, el jefe de mantenimiento. Venía por unas herramientas que había olvidado. Cuando lo vi entrar al almacén, no pude evitar sentir un escalofrío. ¿No te da cosa entrar ahí solo?, le pregunté como al pasar. Él se detuvo, me miró serio y me dijo algo que me dejó helado. ¿Ya viste a la mujer del vestido oscuro? Me quedé mudo. No le había contado a nadie lo que había visto, ni siquiera a mis amigos. Apenas pude decir, ¿qué mujer? Don Ernesto suspiró, como si le costara hablar del tema. Hace años, cuando esta gasolinera era nueva, hubo un accidente. Una mujer se descompuso en la carretera y se detuvo aquí a pedir ayuda. Dicen que entró al almacén buscando a alguien, pero ya nadie supo de ella. Nunca se fue. Nunca se la encontró. Y desde entonces algunos la han visto. Siempre de noche. Siempre sola. Yo no sabía qué decir. Me temblaban las manos. No porque me lo confirmara, sino porque por fin entendía que lo que vivía no era solo mi imaginación. Don Ernesto terminó de recoger sus cosas, y antes de irse, me puso una mano en el hombro. Si la vuelves a ver, no le abras la puerta. No importa lo que te diga, no importa cómo se vea, tú no le abras. Desde esa noche, trabajo con una medallita que me regaló mi mamá. Y aunque sigo en el mismo turno, ya no estoy solo. Cada madrugada, siento esa presencia allá afuera, rondando la gasolinera, como buscando algo o a alguien. A veces escucho golpecitos en la ventana, a veces veo la sombra en las cámaras, pero no abro. No importa cuánto insista, no importa si llora o si dice mi nombre con esa voz que no es humana, porque ahora sé que no está viva, y que si le abro, no voy a poder cerrar nunca más. Mi nombre es Daniel, y trabajo como enfermero en el turno nocturno del Hospital San Miguel. Es un hospital viejo, con paredes que crujen y pasillos que parecen alargarse en la penumbra. No es el lugar más acogedor, pero es el trabajo que tengo, y como todos los demás he aprendido a acostumbrarme a la rutina de la noche. Lo que ocurrió una noche de otoño, sin embargo, me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre ese hospital. Era una noche como cualquier otra. El sonido de las máquinas, los pitidos suaves y constantes de los monitores, era mi única compañía.
La mayoría de los pacientes dormían profundamente, y aquellos que estaban despiertos no parecían tener más que quejas triviales. Recuerdo que esa noche me tocaba la sala de urgencias, una de las más alejadas, lo que la hacía aún más silenciosa. Había algo en la calma de esos pasillos oscuros que me hacía sentir una inquietante sensación de soledad. Mientras caminaba hacia la sala de emergencias para revisar los informes de los pacientes, algo extraño ocurrió. Una puerta, que solía estar siempre cerrada, se abrió sola ante mí. No había nada que la impulsara, ni viento, ni movimiento. La puerta simplemente se abrió con un suave chirrido, como si invitara a alguien a entrar. Miré a mi alrededor, pero no había nadie cerca. Dejé de caminar y me detuve frente a la puerta abierta. La oscuridad del pasillo que se extendía hacia el fondo parecía más densa de lo normal. Un silencio pesado envolvía la escena, y por un momento me sentí como si todo el hospital hubiera dejado de respirar. Decidí entrar más por curiosidad que por cualquier otra cosa. A veces la rutina puede volverse abrumadora, y un cambio, por más pequeño que fuera, era bienvenido. Al dar el primer paso, la temperatura bajó. No estaba preparado para ese escalofrío que recorrió mi espina dorsal. Avancé, sin saber exactamente qué esperaba encontrar. El pasillo estaba oscuro, con las luces parpadeando ocasionalmente, como si estuvieran a punto de apagarse. Sentí como mi respiración se volvía más lenta, más profunda, mientras mis pasos resonaban en la quietud. Al llegar al final del pasillo, me encontré con una puerta antigua, un tanto deteriorada. No era la típica puerta que uno esperaría ver en un hospital moderno. Esta parecía una puerta olvidada, una que no pertenecía a este tiempo, ni a este hospital. En la parte superior había una pequeña ventana de vidrio opaco, pero lo que me llamó la atención fue lo que estaba escrito en la puerta. No eran palabras legibles, sino símbolos extraños que no pude reconocer. Curioso, me acerqué para examinar más de cerca. Cuando tocó la madera sentí que algo dentro de mí me decía que debía irme. Pero ya era tarde. Mi mano había alcanzado la perilla, y con un leve giro, la puerta se abrió. Lo que vi me heló la sangre. La habitación que se encontraba más allá no era una sala de hospital en absoluto. Era pequeña, con paredes cubiertas por moho, y el aire estaba viciado, como si no se hubiera respirado allí en años. En el centro de la habitación había una vieja silla de ruedas, oxidada por el paso del tiempo. Pero lo peor era lo que había en el suelo, una alfombra vieja y gastada con manchas que no podía identificar. Un murmullo bajo, casi imperceptible, provenía de las paredes, como si el lugar estuviera susurrando algo que no podía entender. Me acerqué un paso más, el ruido aumentando conforme avanzaba, hasta que una de las luces del techo se apagó de golpe, sumiendo la habitación en una oscuridad total. Sentí cómo mi corazón latía con fuerza, y mi mente me decía que debía salir de allí, pero algo me impulsó a quedarme. Lo sé, fue una locura, pero estaba allí, y algo me mantenía cautivo. Al fondo, junto a la silla de ruedas, vi una figura. Era una sombra, apenas perceptible, pero estaba allí. La forma de una persona, o algo que una vez lo fue. Antes de que pudiera dar un paso más, una risa suave, casi ahogada, llenó el aire. Era como si alguien se estuviera burlando de mí, pero de una manera siniestra, como si supiera lo que estaba a punto de suceder. Con el miedo creciendo dentro de mí, decidí dar un paso atrás, pero antes de que pudiera hacerlo, escuché un susurro claro, como si alguien me hablara directamente al oído. Vas a ser uno de ellos. Y entonces todo se apagó. El siguiente recuerdo que tengo es de estar de pie en medio de ese oscuro pasillo, temblando. No sé cuánto tiempo había pasado, ni cómo había llegado allí. Todo a mi alrededor parecía normal nuevamente, como si el pasillo ya no guardara la misma tensión de antes. Sin embargo, no podía deshacerme de la sensación de que algo extraño había sucedido. Respiré profundamente y traté de calmarme. Pensé que tal vez había sido un simple sueño, producto de la soledad y el cansancio acumulado. Solo fue tu mente jugándote una mala pasada, me dije, repitiéndomelo en voz baja,
como si al pronunciar esas palabras pudiera deshacerme del malestar que me ahogaba. Me giré y comencé a caminar de regreso, pero el murmullo que había escuchado antes seguía presente, bajo, persistente, como un eco lejano que se negaba a callar. No estaba seguro de si provenía de mi mente o si realmente había algo en el hospital que no debía estar allí. Al regresar a la sala principal, todo parecía tranquilo, demasiado tranquilo. Los pacientes dormían, como si nada hubiera alterado la calma nocturna. Traté de volver a mi rutina, a lo que se suponía que debía hacer: verificar los informes, revisar las máquinas y asegurarme de que todo estuviera bajo control. Pero no pude dejar de pensar en lo que había visto, en la figura que había estado en esa habitación. Me pregunté si alguien más había notado algo raro. Decidí preguntar a algunos de los demás empleados, pero al hacerlo, descubrí algo aún más desconcertante. Ninguno de ellos parecía tener conocimiento de esa habitación. Nadie sabía de qué les hablaba. Ni siquiera reconocían la puerta que había encontrado. No era posible, después de todo. El hospital había sido renovado en varias ocasiones, y los registros no mostraban ningún cambio en el edificio que indicara la existencia de esa habitación. ¿Me habría estado inventando todo? No, la sensación de realismo era demasiado fuerte como para considerarlo una alucinación. Al principio traté de convencerme de que era solo un accidente, una mala jugada de mi mente cansada, pero conforme avanzaba la noche, algo me decía que lo que había experimentado era real, y que tal vez lo más peligroso era ignorarlo. A lo largo de la madrugada, las luces comenzaron a parpadear nuevamente, al igual que las máquinas. Un frío helado se apoderó de la sala de descanso, y aunque intenté abrigarme con mi chaqueta, el aire seguía siendo extraño, inquietante. Entonces, sin querer, mis pensamientos volvieron a ese lugar oscuro, ese pasillo olvidado. Sentí que algo me llamaba, algo que no podía ver pero que sabía que estaba allí. No pude evitarlo. Algo me estaba empujando, y la curiosidad me venció una vez más. Decidí regresar a la habitación. Cuando llegué allí, la puerta estaba cerrada tal como la había dejado. No estaba segura de qué esperaba encontrar. La figura, los susurros. Tal vez solo estaba buscando respuestas. Aunque sabía que podría no gustarme lo que encontraría. De nuevo tomé la perilla. Estaba fría, mucho más de lo normal. El silencio era tan profundo que casi dolía. Esta vez, no podía ignorar el creciente sentimiento de miedo que me envolvía. Pero por alguna razón lo que sentí no era solo miedo, sino también una sensación de inevitabilidad, como si todo me estuviera llevando a ese momento. Abrí la puerta, y al igual que antes, un aire pesado me dio la bienvenida. Pero esta vez, el cambio fue inmediato. La oscuridad de la habitación se sentía diferente, más densa, como si hubiera algo más allí, algo que no pertenecía a este mundo. De repente escuché unos pasos a lo lejos, muy suaves, como si alguien caminara por los pasillos. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Mi respiración se volvió irregular. Pensé que tal vez otro compañero estaba rondando por allí, pero el sonido de los pasos se acercaba más, cada vez más cerca. Era inconfundible. Los pasos eran lentos pero claros. Me giré para mirar hacia el pasillo, pero no vi a nadie. Un grito sordo rompió el aire en ese instante. No era un grito humano, pero lo oí, profundo, como si viniera de una garganta rasgada, algo que me hizo estremecerme hasta los huesos. El miedo me paralizó. El cuarto de nuevo estaba vacío, pero ya no estaba solo. En el rincón, donde antes había solo oscuridad, pude ver una figura vaga, una sombra que se movía lentamente. No podía distinguir sus detalles, pero la sensación de frío y desolación se intensificó. La figura se desplazaba hacia mí, sin prisa, pero sin detenerse. ¿Quién está ahí? Mi voz salió temblorosa, pero no hubo respuesta. La figura siguió acercándose. No pude respirar ni moverme. Las piernas me fallaron, pero algo en mi interior me decía que debía seguir allí, que no podía huir. Con cada paso que la sombra daba, yo sentía como si un peso invisible me arrastrara hacia ella. Fue entonces cuando escuché un susurro, tan cerca de mi oído que casi no lo creí. Te hemos estado esperando. El susurro quedó suspendido en el aire, resonando en mi mente como una melodía distorsionada que se repetía sin cesar. Te hemos estado esperando. Esas palabras parecían arder en mis oídos.
No podía moverme, no podía hablar, solo podía quedarme allí, con el miedo envolviéndome, esperando que... ¿Quién? Y lo más aterrador de todo, ¿por qué me había tocado a mí? La figura, esa sombra que parecía no ser de este mundo, estaba ahora a solo unos pasos de mí. Aunque no podía verla claramente, podía sentir su presencia de una manera tan palpable que me helaba la sangre. El aire se espesaba, denso, como si me estuviera envolviendo en una manta fría y húmeda que me sofocaba. En ese momento mis pensamientos se atropellaron y la lógica intentó abrirse paso a la fuerza. Estaba agotado. Tal vez todo esto era una alucinación, el estrés, el cansancio extremo. Pero no podía ignorar lo que sentía. Había algo en esa oscuridad que era real. Algo tan real que hasta el ambiente a mi alrededor había cambiado, como si la propia esencia del hospital se hubiera torcido. Intenté forzar un paso atrás, pero mi cuerpo no me respondía. Cada músculo se había vuelto pesado, pegajoso, como si estuviera atrapado en la neblina de un mal sueño. Pero no podía dejar de mirar esa figura. Y entonces, ella habló de nuevo, con una voz tan baja y temblorosa que parecía provenir de una garganta que había sido rasgada por el tiempo mismo. No eres el primero, ni serás el último. Mis ojos se agrandaron de terror al escuchar esas palabras. ¿Qué quería decir con eso? ¿A quién se refería? Pero antes de que pudiera responderme a mí mismo, la figura desapareció de mi vista tan rápido como había aparecido. Un parpadeo, y ya no estaba. La luz de la habitación titiló una vez más, y por un instante pensé que mis ojos me estaban engañando. Tal vez había sido un juego de sombras. Sin embargo, cuando la luz se estabilizó, vi algo aún más inquietante. En el suelo, junto a mí, había un pequeño charco oscuro, algo que no podía identificar. No era agua. No olía a nada familiar, pero parecía moverse, como si respirara. Y era tan negro, tan profundo, que no podía mirarlo demasiado tiempo, sin sentir un estremecimiento recorrerme. Poco a poco, la habitación volvió a la normalidad. O eso pensé en un principio. Pero algo había cambiado en mi interior, un sentimiento persistente, que me decía que algo estaba observándome, que no estaba solo. Quería huir, salir de allí lo más rápido posible, pero las piernas me fallaban, y el miedo me paralizaba aún más. De pronto la puerta de la habitación se cerró de golpe, de una manera violenta. El sonido del cierre resonó por todo el pasillo, y en ese instante sentí una presión en el aire, como si una fuerza invisible me estuviera empujando contra las paredes. La respiración me faltó, pero no podía apartar la vista de la puerta, esperando que algo o alguien emergiera de esa oscuridad que se cernía sobre ella. Mis pensamientos se entrelazaron y el miedo se transformó en desesperación. Necesitaba salir, gritar, correr, pero estaba atrapado en ese lugar, en esa habitación, en esa pesadilla que no parecía tener fin. De repente la puerta se abrió lentamente, con un crujido que hizo que mi piel se erizara. Algo o alguien estaba al otro lado, pero no pude verlo. Lo único que podía hacer era escuchar el sonido de pasos que venían hacia mí. No estaba solo. Mi corazón latía a un ritmo frenético. ¿Quién estaba ahí? ¿Era uno de los pacientes? ¿Un compañero? ¿O era algo peor? La figura volvió a aparecer, esta vez más cercana, más tangible. Podía ver sus ojos, o al menos creía que los veía. Eran dos esferas vacías, sin vida, pero llenas de una oscuridad infinita. Y aunque su rostro era indistinguible, sentí que su mirada se clavaba en mí, como si pudiera ver hasta lo más profundo de mi alma. No podía soportarlo más. Necesitaba escapar, huir, pero algo me retenía. Algo me decía que si huía nunca volvería a ser el mismo. Estaba atrapado en un ciclo, en un juego del que no sabía si podría salir. El sonido de los pasos se detuvo frente a mí. Un susurro, el mismo de antes, resonó nuevamente. Te hemos estado esperando, pero ahora eres uno de nosotros. Y antes de que pudiera reaccionar, la figura se desvaneció en el aire, dejando una sensación de vacío que me dejó sin aliento. La luz parpadeó una vez más, y cuando volví a mirar alrededor, todo parecía estar en su lugar, pero dentro de mí sabía que algo había cambiado, algo que ya no podía ignorar. Mi mente no dejaba de dar vueltas. ¿Había sido todo una ilusión?
¿El agotamiento y la tensión habían jugado una broma cruel en mis sentidos? No sabía qué pensar, pero el miedo seguía siendo muy real. Algo estaba sucediendo en este hospital, algo más allá de lo que la razón podía explicar. Intenté convencido de que todo era producto de mi mente, que el cansancio había hecho lo suyo, pero no pude evitarlo. Ese susurro, esa sensación de que algo me observaba, era demasiado palpable para ser solo un delirio. Decidí caminar por el pasillo, en un intento de despejarme, de confirmar que todo era una fantasía en mi cabeza. El silencio era ensordecedor. Con cada paso que daba el eco resonaba, y una sensación de incomodidad aumentaba con cada segundo. Las luces titilaban con la misma frecuencia que antes, pero ahora era diferente. La sensación de estar siendo observado no se iba. Llegué a la sala de descanso, vacía como siempre en los turnos nocturnos. Decidí sentarme y tratar de tomar un poco de aire. Respira profundamente, decía para mí mismo, esto es solo un mal sueño. Pero incluso en ese intento, no pude dejar de escuchar algo. Un leve susurro, tan suave que podía haber sido el sonido del viento atravesando una rendija. No estaba solo. Giré rápidamente hacia la ventana, como si la simple acción de mirar fuera a devolverme la calma. El pasillo estaba tan vacío como antes, pero había algo extraño. Una sombra, una silueta en el extremo más alejado. Era casi imperceptible, pero allí estaba. No podía distinguir bien si era alguien o si era solo mi mente buscando más pruebas para confirmar mi miedo. Decidí acercarme, mi corazón golpeando con fuerza contra mi pecho. Cada paso se sentía más pesado, y el sudor frío comenzaba a recorrer mi espalda. A medida que me acercaba, la figura parecía desvanecerse, como si se desintegrara en la luz tenue del pasillo. Sin embargo, aún sentía su presencia, como si estuviera justo detrás de mí, observándome, esperando a que me acercara aún más. No pude soportarlo más. Di un paso atrás, luego dos, y comencé a caminar rápidamente hacia la salida del hospital. Lo que fuera que estaba pasando en esos pasillos, no era algo que pudiera entender o controlar. Solo necesitaba salir. El aire fresco del exterior era mi única salida, mi única forma de volver a sentir que estaba a salvo. Pero justo cuando llegué a la puerta de salida, algo me detuvo. Un sonido detrás de mí, como un susurro que ya no venía de la figura que había visto antes, sino de algo que estaba dentro de mí. Algo que me decía que no estaba acabado, que todo esto no era un accidente, que lo que había vivido esa noche iba más allá de lo que la razón podría explicar. «Vas a regresar», decía el susurro. «Nosotros siempre te encontraremos». Y en ese momento supe que, tal vez, no era yo quien estaba atrapado en un lugar desconocido. Tal vez, había algo mucho más profundo que me estaba llamando de vuelta, algo que ya no podía escapar. Dejé la puerta abierta, pero no pude irme. Algo dentro de mí sabía que si lo hacía, todo volvería a comenzar. Mi corazón latía con fuerza, pero en el fondo, ya no sabía si quería escapar. El hospital, esa sombra, esa presencia, era como un ciclo sin fin. Y mientras miraba la puerta cerrarse lentamente, una fría sensación de inevitabilidad me invadió. Al final, ya no pude distinguir si el hospital estaba vacío o si estaba siendo llenado por algo mucho más antiguo que mi propia existencia. Algo que esperaba en la oscuridad. Algo que me había estado esperando desde el principio. ¿Alguna vez has tenido la sensación de que no estás solo, incluso cuando estás completamente solo? Yo sí. Mi nombre es Luis Ramírez, y soy taxista en la ciudad de Guadalajara, México. Llevo años trabajando de noche, y aunque a veces la ruta es tranquila, hay algo que nunca olvidé. Algo extraño, algo que no puedo explicar. Al principio, como todo taxista, me gustaba la tranquilidad de la noche. Las calles desiertas, la quietud del mundo, solo acompañada por la radio del coche y el ruido del motor. Pero eso cambió una noche, hace poco más de un año. Fue una noche como cualquier otra, o al menos eso pensaba yo. Había sido un día largo, y estaba cansado. La ciudad nunca duerme, pero yo sí necesitaba descansar. Sin embargo, me llamaron a las 2 de la mañana,
pidiendo un servicio al sur de la ciudad. Tomé la llamada sin pensarlo, como siempre. La gente a esas horas suele necesitar un taxi para ir a lugares lejanos, y el dinero en esos turnos nocturnos siempre es bueno. Subí al coche y me dirigí hacia la zona que me indicaron. Todo estaba tranquilo. La ciudad parecía más silenciosa que nunca. No había tráfico. Las luces de los semáforos iluminaban las calles vacías, y la radio sonaba como fondo mientras mi coche avanzaba por las avenidas solitarias. Llegué al punto de encuentro. Era una calle oscura, un poco alejada del bullicio del centro. Vi una figura parada en la esquina, un hombre que parecía estar esperando. Estaba cubierto con un abrigo largo y oscuro, lo que me pareció extraño para la hora, pero no le di mayor importancia. Bajé la ventana y él se acercó rápidamente al coche. ¿A dónde lo llevo?, le pregunté con una sonrisa forzada. Estaba un poco cansado y no muy animado para charlar. El hombre se subió sin decir una palabra, solo asintió con la cabeza. No me preocupé demasiado por su silencio. A veces pasa que la gente está cansada o simplemente no tiene ganas de hablar. Arranqué el coche y empecé a conducir hacia el sur, como me había pedido. Lo raro comenzó a pasar cuando noté que no hablaba en absoluto. No miraba el camino, ni parecía interesado en nada a su alrededor. Su mirada estaba fija, como perdida, hacia la ventana del copiloto, sin mover un músculo. Eso no era normal, pero a veces los pasajeros son un poco raros, ¿verdad? Al cabo de unos minutos, pasamos por una zona que me pareció algo más vacía de lo habitual. Las luces en las calles eran débiles, y el ambiente se sentía pesado, como si algo estuviera fuera de lugar. Miré por el espejo retrovisor para asegurarme de que el hombre estaba bien, pero en ese momento me di cuenta de algo extraño. Él ya no estaba allí. Al principio, pensé que solo me había confundido, pero al mirar por los espejos, lo vi de nuevo, parado en la esquina, justo donde me había subido. Detuve el coche de inmediato. Me sentí como si alguien me hubiera helado la sangre. ¿Cómo era posible que en tan poco tiempo el hombre hubiera salido y vuelto tan rápido? Miré a mi alrededor, pero las calles estaban desiertas. No había nadie más, solo esa figura extraña que seguía mirando hacia el coche, inmóvil. El miedo me invadió, pero también sentí una extraña necesidad de seguir. Mi instinto me decía que debía irme de allí, que algo no estaba bien, pero no podía dejar de mirar al hombre. Algo en su presencia me paralizó. Fue como si su mirada me estuviera atrayendo, como si de alguna manera me estuviera controlando. Finalmente, miré al frente y en un impulso arranqué el coche nuevamente. Pasé por la esquina y lo dejé atrás, pero aún sentía la sensación de que alguien me observaba. No me atreví a mirarme en el espejo retrovisor por miedo a encontrarme con esos ojos. Y aunque ya no lo vi más, la incomodidad no me dejó en paz. Esa noche, cuando volví a casa, no podía dormir. La sensación de que algo no estaba bien me perseguía. Pensaba en ese hombre, en su extraño comportamiento, en la forma en que parecía haber desaparecido y vuelto tan rápidamente. ¿Era posible que me hubiera imaginado todo? ¿O había algo más en esa figura que mi mente no podía comprender? Al día siguiente todo parecía normal. La ciudad seguía su curso, las personas iban y venían, pero yo no pude olvidar lo que había vivido esa noche. Decidí que no le contaría a nadie. Pensé que tal vez había sido solo una alucinación o el cansancio jugando conmigo. Pero eso cambió una semana después. Volví a recibir una llamada para el mismo lugar en las mismas horas. Ya era tarde y aunque tenía dudas, acepté el servicio. No tenía ganas de perderme una buena tarifa, pero a medida que me acercaba a la misma calle oscura, mi miedo creció. Algo en mi interior me decía que no debía ir, que esa calle no era un buen lugar para estar a esas horas. Al llegar a la esquina vi algo que me heló por completo. Allí estaba él de nuevo, el hombre con el abrigo oscuro, parado en el mismo lugar, exactamente como la vez pasada. La sensación de terror me recorría el cuerpo mientras mi coche se detenía en la esquina. Vi al hombre nuevamente. Su postura era la misma, rígida, con los hombros caídos, su mirada fija en el vacío. Esta vez, sin embargo,
No podía ignorar lo que sentía en mi interior. Algo no estaba bien. ¿Cómo podía estar de nuevo en el mismo lugar, en la misma posición, después de una semana? Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Era una coincidencia? La lógica me decía que no, pero mi instinto me gritaba que me fuera. Pensé en dar la vuelta y continuar con mi camino, pero el miedo que sentía al dejarlo atrás me paralizaba, como si un extraño magnetismo me estuviera llamando. Finalmente decidí parar. Bajé la ventana con una mezcla de dudas y temor, y lo vi acercarse lentamente, como si no tuviera prisa, pero al mismo tiempo pareciera que se estuviera acercando con una determinación inquebrantable. No podía ver su rostro con claridad. La sombra que lo rodeaba parecía consumirlo. Cuando estuvo cerca, me sorprendió que no emitiera sonido alguno. No se escuchaban pasos. No había resquicios de movimiento en su cuerpo, solo la figura negra acercándose a mí, completamente inmóvil. ¿A dónde lo llevo?, pregunté, mi voz temblorosa como si temiera una respuesta que no quería escuchar. El hombre o lo que fuera no respondió de inmediato. Estaba allí, parado frente a mi ventana, con una quietud que era casi aterradora. Miró al interior del coche y por un momento sentí como si su mirada atravesara mis pensamientos, mis recuerdos. No podía moverme. Y fue en ese momento cuando lo dijo, su voz profunda y rasposa, como si viniera de las entrañas mismas de la tierra. «Sabes lo que ocurrió la última vez, ¿verdad?». Mis ojos se abrieron de par en par. No podía entender lo que estaba sucediendo. ¿Cómo sabía lo que había pasado la última vez? ¿Acaso me estaba siguiendo? ¿Era real todo esto? No dije nada. Simplemente lo miré fijamente, con el corazón latiendo desbocado. Él permaneció en silencio por unos segundos más. Y luego, con un gesto que me heló por completo, subió al coche. Cerró la puerta con una calma inquietante, como si todo estuviera perfectamente normal. La figura del hombre estaba justo ahí, a mi lado, y aunque no hablaba, sentí una presión extraña, como si estuviera absorbido por su presencia. No sabía qué hacer, si arrancar o salir corriendo, pero algo me decía que si me movía, ya no habría vuelta atrás. Arranqué el coche y de alguna manera seguí el trayecto que él me indicaba, sin decir una palabra. La ciudad parecía desmoronarse a mi alrededor mientras avanzaba, y aunque las luces del coche iluminaban las calles vacías, no veía ninguna otra alma. Al llegar a la periferia de la ciudad, me di cuenta de que me estaba alejando más y más de las zonas conocidas. El entorno comenzó a volverse extraño, como si estuviéramos entrando en un lugar fuera de la realidad. Las casas eran menos frecuentes y los caminos parecían más solitarios. Miré al hombre que estaba a mi lado, pero su rostro seguía envuelto en sombra. Sus ojos no reflejaban luz alguna. De repente el coche comenzó a ralentizarse, y aunque yo pisaba el acelerador con fuerza, el motor no respondía como debería. Mi estómago dio un vuelco, y la ansiedad se apoderó de mí. ¿Qué estaba pasando? Era como si el coche estuviera siendo arrastrado hacia un lugar al que no podía escapar. El hombre, sin hacer un solo movimiento, habló de nuevo. «Este es el lugar. Es aquí donde debemos ir». Mis manos temblaban mientras mantenía el volante con fuerza. El coche se detuvo por completo en medio de la nada. Ya no veía ninguna señal de vida alrededor, solo el sonido lejano del viento y la oscuridad que nos rodeaba. «¿A dónde estamos?», pregunté sin poder contener el miedo que me envolvía. No hubo respuesta. El hombre abrió lentamente la puerta y salió del coche sin mirarme. La oscuridad parecía tragarse su figura a medida que caminaba por un sendero polvoriento que apenas se podía distinguir bajo la luz de la luna. Algo dentro de mí me decía que no debía seguirlo, que debía arrancar el coche y huir, pero mi cuerpo estaba paralizado, como si no pudiera moverme. Finalmente, logré reaccionar y encendí el motor con desesperación, pero, para mi horror, el coche no arrancó. El motor daba señales de vida, pero no encendía. Estaba atrapado. Con el corazón acelerado, me bajé del coche y traté de buscar al hombre. Lo llamé varias veces, pero no hubo respuesta. Seguí caminando a lo largo del sendero, y fue entonces cuando lo vi. Él estaba de pie, mirando hacia el horizonte, inmóvil como una estatua. De repente, las luces del coche parpadearon, y sentí como si algo se apoderara de todo el entorno. El aire se volvió denso, y el silencio era absoluto. Entonces lo comprendí, con una claridad aterradora. No estaba solo,
Y lo peor de todo era que nunca había estado solo. El aire se volvió más frío de lo que había estado antes, como si una niebla espesa comenzara a envolver todo a mi alrededor. Miré nuevamente al hombre, quien seguía de pie, con su rostro oculto en sombras. Fue entonces cuando escuché un sonido, un murmullo bajo, como un susurro que provenía de algún lugar cercano, pero no podía identificar de dónde. Estaba solo, pero la sensación de estar observado era abrumadora. Me acerqué al hombre lentamente, tratando de encontrar una explicación a lo que estaba ocurriendo. Mis pasos resonaban en el silencio, pero el hombre no se movió ni un centímetro. Estaba completamente rígido. La oscuridad alrededor parecía tragarse todo, incluso la luz de las estrellas. Cuando estuve cerca de él, la atmósfera se tornó aún más pesada, como si el aire estuviera cargado de electricidad. Sentí una presión sobre mi pecho, como si algo invisible me estuviera oprimiendo. Miré al hombre, y finalmente, él giró lentamente hacia mí. Su rostro, aún en sombras, se comenzó a dibujar con una claridad escalofriante. Sus ojos, completamente oscuros, sin iris ni pupilas, eran como dos pozos de oscuridad absoluta. No pude apartar la mirada de ellos, como si hubiera algo dentro de ellos que me atrapaba, que me mantenía en su poder. «No te preocupes», dijo finalmente su voz aún profunda y rasposa. «Estás exactamente donde debías estar. Has llegado al lugar correcto». Sus palabras me recorrieron el cuerpo como un escalofrío. No sabía cómo responder. Solo quedé ahí, observando esa figura extraña que ahora se veía mucho más cerca de lo que había imaginado. Mis piernas temblaban, y aunque quería correr, algo dentro de mí me decía que no podía. Estaba atrapado. De repente la niebla comenzó a moverse, no de una manera natural, sino como si tuviera vida propia. Se arremolinaba a mi alrededor, como si me estuviera envolviendo. No podía ver con claridad, pero podía sentir que algo, o alguien, se acercaba. La presión en mi pecho aumentaba. Estaba en medio de algo que no comprendía, y mi mente luchaba por encontrar una explicación lógica, pero no había ninguna. Miré al hombre que ahora se encontraba aún más cerca de mí, y su rostro ya más visible me dejó helado. Había algo profundamente perturbador en sus rasgos. No se veía completamente humano, pero tampoco era completamente algo más. Sus facciones estaban distorsionadas, como si la piel misma se estuviera desintegrando, revelando una textura que no era de carne, sino algo mucho más oscuro, más antiguo. «Has hecho un viaje largo para llegar aquí, Luis», dijo, y su voz resonó en mi cabeza más que en mis oídos. «Este es el lugar donde todo comienza». Mi mente comenzaba a desbordarse. No podía entender qué lugar, qué viaje. «¿Qué quieres de mí?», logré decir con la voz quebrada por el miedo. El hombre sonrió, y aunque su boca se movió, no vi ningún cambio en su expresión. Era como si la sonrisa estuviera ahí, pero no era humana. «Todo lo que has hecho, todo lo que has vivido, ha sido un paso hacia este momento. Ahora entiendes, ¿verdad? Este es el lugar donde todo se conecta, el lugar donde los hilos del destino se entrelazan». No pude articular una respuesta. El miedo me invadía por completo. Intenté retroceder, pero el aire me lo impedía, como si algo invisible me estuviera sujetando, impidiéndome moverme. El hombre comenzó a caminar hacia mí, y sus pasos, aunque suaves, resonaban profundamente en el suelo. «Nadie te ha dicho la verdad, Luis», continuó. «Nadie te ha contado lo que está más allá de lo que ves. El tiempo y el espacio son solo ilusiones. Y ahora, al estar aquí, eres parte de algo mucho más grande, algo mucho más antiguo que el mismo mundo». Mis piernas flaqueaban, y caí de rodillas en el suelo. El hombre se detuvo frente a mí, y por un momento, sentí que todo a mi alrededor se desvanecía. La niebla se disipó, y todo quedó oscuro, pero la oscuridad no era simplemente la falta de luz. Era un vacío que me llenaba por completo. «¿Qué debo hacer?», pregunté sin saber si aún podía hablar con coherencia. Mi mente luchaba por aferrarse a algo,
pero todo a mi alrededor me decía que ya no había vuelta atrás. El hombre se agachó frente a mí y con un movimiento tan rápido como un rayo puso su mano sobre mi frente. Su toque fue helado y aunque no lo vi, pude sentir cómo su mano se hundía en mi piel, como si estuviera penetrando algo mucho más profundo que mi carne. «Lo único que puedes hacer ahora», dijo en un susurro casi inaudible, «es aceptar lo que te espera. Y lo que te espera, Luis, no es lo que crees». Con esas palabras, una fuerza invisible me levantó del suelo, y de repente, la realidad pareció distorsionarse. Todo a mi alrededor comenzó a girar, como si el mundo entero estuviera siendo arrancado de su lugar, y mi cuerpo flotaba en una corriente de aire invisible. No entendía lo que estaba ocurriendo, pero el miedo que sentía era tan intenso que no podía hacer nada más que cerrar los ojos y esperar lo que viniera. Y entonces, en medio de todo, me di cuenta de algo aterrador. El hombre ya no estaba allí, pero algo más se acercaba, algo mucho más oscuro. Mi mente seguía atrapada en un torbellino de pensamientos y sensaciones distorsionadas. Aunque mis ojos estaban cerrados, no podía escapar de lo que estaba ocurriendo. El aire a mi alrededor parecía cada vez más denso, más pesado, como si estuviera sumergido en agua profunda. El sonido de mi respiración era lo único que podía escuchar, pero se mezclaba con ecos distorsionados, susurros que parecían venir de todas direcciones, cada vez más cercanos. Entonces, de repente, el vacío se desvaneció. Mis ojos se abrieron lentamente y me encontré de nuevo en el coche, tal como estaba antes de detenerme en el sendero. La niebla había desaparecido y la ciudad que me rodeaba parecía más cercana, más familiar. Pero algo estaba completamente fuera de lugar. El silencio era abrumador. No había sonido alguno, ni de los autos pasando, ni de las luces titilando. Miré a mi alrededor, y fue entonces cuando vi algo que me heló la sangre. El asiento del copiloto estaba vacío, pero no era un vacío común. Era el vacío de la ausencia absoluta, como si no hubiera existido nadie allí nunca. Con una sensación de terror indescriptible, miré al retrovisor, y lo vi. Estaba allí, de pie en la acera, observándome con esa mirada penetrante que ya conocía, los ojos oscuros que no reflejaban luz. El hombre estaba parado allí, como si nada hubiera cambiado, como si nada hubiera sucedido, y a pesar de todo, sabía que todo lo que había experimentado no era un sueño, no era una fantasía. En un impulso, arranqué el coche y me alejé a toda velocidad. La sensación de huir era la única que me quedaba. El asfalto parecía extenderse interminablemente, y por un momento, tuve la absurda esperanza de que todo lo vivido se desvanecería, que encontraría algo familiar y seguro. Pero no era así. La ciudad, con todas sus luces, parecía desmoronarse a medida que avanzaba. Y cuando pasé frente a una calle vacía, algo extraño sucedió. El hombre, o lo que fuera, ya no estaba en el retrovisor. Sin embargo, sentí la presencia de algo más cerca. Algo que ya había estado conmigo todo el tiempo, observando, esperando. El coche comenzó a frenar solo, y mis manos temblorosas intentaron darle más fuerza al acelerador. Pero ya no podía controlar nada. Era como si todo estuviera fuera de mi alcance, como si el lugar mismo estuviera desmoronándose a mi alrededor. Finalmente el coche se detuvo por completo. No podía moverme. Mi mente era un caos, y mis ojos se cerraron involuntariamente. Fue entonces cuando, en un último intento de comprensión, entendí lo peor. No podía escapar. Y justo cuando creí que la oscuridad me tragaría por completo, el sonido de un timbre familiar llegó a mi oído. Era el sonido de la radio, esa misma radio que había dejado encendida en el coche. Y al escucharla, sentí algo muy extraño. Esa misma voz que había escuchado antes, esa voz rasposa y profunda, comenzó a hablar nuevamente, pero ahora con claridad. Ya sabes lo que debes hacer, Luis. La ciudad ya no es la misma para ti. Has cruzado el umbral y ahora no hay vuelta atrás. El coche comenzó a moverse por sí mismo, como si fuera impulsado por una fuerza que no podía ver. La voz seguía, pero yo ya no podía distinguir lo que decía.
El miedo me envolvía por completo, y la oscuridad de la noche parecía tragarse cualquier atisbo de esperanza. La última imagen que vi antes de cerrar los ojos completamente fue la de la ciudad desmoronándose, desintegrándose como si nunca hubiera existido. Y en ese momento, lo supe. Algo mucho más allá de la comprensión humana me había reclamado, y ya no quedaba espacio para huir. No sé si alguna vez salí de allí, pero si alguien encuentra este relato, que sepa una cosa. Hay momentos en la vida en los que cruzamos un umbral del que no se puede regresar, y tal vez, solo tal vez, lo que nos espera del otro lado no es lo que imaginamos. Nunca pensé que conducir un taxi por las noches sería mi perdición. Todo comenzó como un trabajo sencillo: llevar a personas de un lugar a otro, escuchar sus historias y ganar algo de dinero extra. Pero en una ciudad como esta, donde las calles se vacían después de la medianoche y las luces de los faroles parpadean como ojos cansados, hay cosas que es mejor no ver, y hay pasajeros que es mejor no recoger. Mi primer turno como taxista nocturno fue tranquilo. Recogí a unos cuantos borrachos, a una pareja que discutía y a un hombre mayor que iba al hospital. Nada fuera de lo común, pero cerca de las 3 a.m., recibí una llamada para recoger a un pasajero en una calle solitaria cerca del cementerio. Dudé, pero el dinero era bueno, así que fui. Cuando llegué no había nadie. Las calles estaban vacías, y el silencio era opresivo. Estaba a punto de irme cuando una figura apareció de la nada, justo frente a mi taxi. Era una mujer, vestida de blanco, con el cabello largo y oscuro que le cubría el rostro. Abrió la puerta trasera y se sentó sin decir una palabra. ¿A dónde va?, pregunté, tratando de mantener la calma. No respondió. Solo señaló hacia adelante, en dirección a un barrio abandonado al otro lado de la ciudad. Conduje en silencio, pero no podía evitar mirarla por el espejo retrovisor. Cada vez que lo hacía, su cabeza estaba inclinada como si estuviera mirando algo en sus manos. Pero no sostenía nada. Cuando llegamos al destino, me di la vuelta para decirle que habíamos llegado. El asiento trasero estaba vacío. No había rastro de ella. El pago, sin embargo, estaba en el asiento. Un billete viejo y arrugado que olía a tierra húmeda. Unas noches después recogí a un hombre en un barrio residencial. Llevaba un abrigo largo y oscuro, y un sombrero que le ocultaba el rostro. «Lléveme al puente», dijo con una voz grave y ronca. Asentí y conduje en silencio. El aire dentro del taxi se volvió frío, y noté que el hombre no paraba de mover las manos como si estuviera nervioso. Cuando llegamos al puente, me pidió que me detuviera en medio. «Espere aquí», dijo, y salió del taxi. Lo vi caminar hacia el borde del puente y detenerse. Luego, se dio la vuelta y me miró. Por primera vez, pude ver su rostro. Estaba pálido, casi cadavérico, y sus ojos brillaban con una luz extraña. Antes de que pudiera reaccionar, saltó. Corrí hacia el borde, esperando ver su cuerpo caer al río, pero no había nada. El río estaba tranquilo, y no había rastro de él. Volví al taxi, temblando, y encontré un reloj viejo en el asiento trasero. Era el mismo reloj que había usado como ofrenda en el ritual de la casa abandonada. Una noche, recibí una llamada para recoger a una niña en un parque cercano. Cuando llegué, la vi sentada en un columpio, balanceándose lentamente. Llevaba un vestido blanco y tenía el cabello rubio y rizado. «¿Necesitas un taxi?», le pregunté. Asintió en silencio y se subió al auto. «¿A dónde vamos?», me pregunté. «A casa», respondió con una voz suave. Me dio una dirección en un barrio que no conocía. Conduje durante unos minutos, pero algo no estaba bien. Las calles parecían repetirse, como si estuviera dando vueltas en círculos. Miré por el espejo retrovisor y vi que la niña estaba llorando. «¿Estás bien?», pregunté. Ella levantó la cabeza, y mi corazón se detuvo. Sus ojos estaban completamente negros, y su sonrisa era demasiado amplia, demasiado antinatural. «Estamos aquí», dijo señalando una casa oscura y abandonada. Me detuve.
y ella salió del taxi. Antes de que pudiera decir algo, la casa se iluminó desde dentro, y escuché risas, risas que no eran humanas. La niña se dio la vuelta y me miró. «Gracias por el viaje», dijo antes de desaparecer en la oscuridad. Después de esa noche, decidí que no volvería a conducir, pero algo me obligó a seguir. Cada noche recibía una llamada, siempre a la misma hora, siempre desde un número desconocido, y cada noche recogía a un pasajero que no era humano. La última noche, recibí una llamada para recoger a alguien en mi propia casa. Cuando llegué no había nadie, pero el taxi estaba lleno de pasajeros, la mujer de blanco, el hombre del abrigo, la niña del parque y otros que no reconocía. Todos me miraban con ojos vacíos, con sonrisas grotescas. «Es hora de que te unas a nosotros», dijo la mujer de blanco. Intenté salir del taxi, pero las puertas estaban bloqueadas. El motor se encendió solo, y el taxi comenzó a moverse, llevándonos a un lugar que no podía ver. Las risas llenaron el aire, y supe que no había escapatoria. Ahora, soy uno de ellos. Conduzco por las calles vacías, recogiendo pasajeros que no saben lo que les espera. Cada noche, el taxi me lleva a lugares que no existen, a lugares donde el tiempo se detiene y el miedo es eterno. Si alguna vez ves un taxi viejo y destartalado en medio de la noche, no lo detengas, no subas, porque una vez que entras, nunca sales. Y ahora escucho una llamada. Es para mí. Otro pasajero espera, otra alma perdida, y yo, el taxista nocturno, debo cumplir con mi deber.